Revista al Día, vamos a darle la bienvenida a la senadora Adriana Salvatierra para hablar del proceso de selección y designación del fiscal general del Estado. Senadora, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué proceso anda ahora esta selección y designación? Hay un tema importante el miércoles. Sí, el proceso ha tenido 3 etapas. Bien. La primera de ellas, la verificación de requisitos de los 53 postulantes. La segunda, la exposición a la ciudadanía y la etapa de impugnaciones. Y finalmente queda la etapa de evaluación que tiene 3 fases en su interior. Estos 2 primeros ya fueron cumplidos. Efectivamente. Con total normalidad. Y la tercera etapa, que es la etapa de evaluación, 2 fases ya fueron cumplidas. La primera de ellas, evaluación curricular, sobre la base de esta matriz de evaluación. ¿Quién evalúa en esta etapa? La comisión mixta. La comisión mixta plantea una evaluación oral. Primero fue la evaluación curricular, sobre la base de puntos asignados. Si tenía doctorado, 10 puntos. Si tenía maestría, 5 puntos. Experiencia profesional específica, experiencia profesional general, docencia universitaria. La segunda fase fue el examen escrito. Sobre 30 puntos, el sistema universitario elabora 120 preguntas que son entregadas en presencia de notario de fe pública. Se asignan códigos QR para que no sepamos la identidad de los postulantes, velando por el principio de objetividad y transparencia. Se asigna la calificación y recién procedemos a identificar a quién correspondían los exámenes. La tercera fase, que es la que se va a desarrollar el día miércoles en la ciudad de La Paz, corresponde a la evaluación oral, a la fase de entrevistas. Se evalúa el conocimiento, el desenvolvimiento, la capacidad de argumentación, de comunicación y el análisis sobre 3 tópicos: conocimientos del área, propuestas y gestión. Entonces se elaborarán también cuestionarios de los otros 2 tópicos presentes, gestión y propuestas, y utilizaremos el banco de preguntas restante del sistema universitario de la fase de examen. ¿Cuánto tiempo tiene establecido para esta respuesta? De acuerdo al reglamento, cada postulante se le sortean 3 preguntas y tiene un tiempo asignado de 10 minutos para responder las 3 preguntas en su integridad. ¿En carrera cuántos postulantes continúan? De los 53 postulantes que se presentaron, progresivamente cada uno de los filtros fueron apartados diferentes por no vencer la verificación de requisitos, por no vencer las impugnaciones o no alcanzar una puntuación superior a 26 puntos. Han quedado 36 postulantes en carrera para esta fase de entrevistas. Y resaltar que solamente aquellos que obtengan un puntaje superior a los 56 puntos pasan a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Esta calificación quién la brinda de esta última etapa? Corresponde a la comisión mixta. La comisión mixta, de acuerdo al reglamento, elabora una batería de preguntas entrevistando a cada uno de los postulantes, y sobre estas 3 preguntas se asigna un puntaje que tiene como máximo o tope máximo 30 puntos. Bien, el actual fiscal general del Estado, sobre el caso del bebé Alexander, se han dicho muchas cosas. ¿Qué es importante que tome en cuenta la Asamblea justamente para elegir a esta nueva autoridad? Mire, yo creo que es importante evaluar el proceso en su integridad. Ya no son las bancadas las que proponen nombres y es la capacidad de negociación de los jefes de bancada la que define quiénes serán las máximas autoridades de estas instituciones del Estado, como pasaba antes. La Constitución te prevé un proceso a través de convocatoria pública y evaluación meritocrática. Entonces decidimos incorporar al sistema universitario. Creemos que esto marca un hito fundamental porque te eleva el rigor académico a partir del cual son los postulantes evaluados. Pero todo el proceso de evaluación cumple con ciertos principios. Primero, los principios elementales del acceso al servicio público, que es la etapa de verificación de requisitos, y que además te evalúa que no tengan militancia, que no sean dirigentes de una organización, candidatos, etc. La segunda etapa, que es la exposición a la ciudadanía a través de las impugnaciones, te permite en cierta forma medir un filtro ético de los postulantes. Hubieron observaciones, de hecho nosotros tuvimos que recibir en la comisión, a un grupo de ciudadanos que protestaban y decían: somos víctimas de injusticia, hay un postulante que está siendo observado. ¿Se tomó en cuenta todo esto? Si bien estos elementos no hacen parte de la evaluación, que creo que es importante resaltarlo, no tengo yo un elemento dentro de todo el proceso para decir, por protesta ciudadana un postulante debe ser apartado. Siempre tenemos que velar por el rigor del cumplimiento de la Constitución y del reglamento. Si nosotros no obramos conforme a derecho, exponemos los actos de la Asamblea Legislativa. Entonces, estos elementos, en general los mencionamos, deben ser producto también de un debate dentro de la Asamblea Legislativa que se generará la primera semana de octubre a partir del informe de la Comisión
y que tiene que ser debatido, tiene que ser discutido, tiene que respetarse fundamentalmente una evaluación que haga énfasis en los méritos académicos de los postulantes, que haga énfasis en la ética del postulante y que garantice un fiscal general del Estado que sea incuestionable en términos académicos, de ejercicio profesional y éticos para la ciudadanía. Senadora, usted está hablando de términos muy importantes, la ética dentro de este ejercicio como fiscal general del Estado. ¿Ustedes como gobierno cómo califican al actual y saliente fiscal general? No nos corresponde, la evaluación la realizaremos finalmente en la Asamblea Legislativa. No corresponde que nosotros en este momento hagamos una evaluación ni del actual fiscal ni de los postulantes, puesto que hay postulantes que están vinculados en el ejercicio profesional a fiscalías departamentales y esto mancharía el proceso y adelantaría criterios. Tenemos la Asamblea Legislativa para evaluar estos acontecimientos, los acontecimientos sobrevinientes a la etapa de impugnaciones y evidentemente la gestión del fiscal general. Estamos viendo un caso muy sonado, el tema del bebé Alexander, donde la Fiscalía toma mucho en cuenta este tema. Una presunta sentencia equivocada de un presunto inocente, un caso de supuesta violación, y se hablan de supuestos, porque ahora ¿qué se puede decir? O sea, todo es supuesto en este momento, hasta que no existe una sentencia firme que indique niveles de responsabilidad. Ahora, el principio fundamental de la Constitución, y lo han manifestado todas las autoridades, es la presunción de inocencia hasta que no exista un recurso último que modifique esta decisión de los tribunales. Sin embargo, yo creo que es central lo que manifestó el Ministerio de Justicia. Si existen indicios de irregularidades en los actos, pues tiene que procederse, obviamente, primero a una auditoría del caso, que se determine si existen o no existen niveles de responsabilidades. En la conferencia de prensa que dieron ayer médicos forenses indicaban que efectivamente hubo en el caso, por ejemplo, una violación de un menor de 8 meses. ¿Quién cometió esa violación? Hasta el momento tengo entendido que la persona que en este momento está siendo procesada e investigada no ha aceptado someterse a los exámenes forenses. Entonces hay un caso que genera obvia conmoción, que indigna a toda la ciudadanía, pero que tiene que realizarse un proceso judicial transparente, auditado y establecer responsabilidades si en el caso corresponde. ¿La justicia boliviana cómo se encuentra ahora? Se han hecho todos los esfuerzos, o sea, nadie podría decir que el nivel central del Estado, el gobierno nacional, no ha realizado los esfuerzos correspondientes. Hicimos una cumbre de justicia que determinó, por ejemplo, que los procesos de preselección de autoridades del órgano judicial en las magistraturas tengan que ser con la participación de la ciudadanía. Se trabaja una propuesta de código de sistema penal, ya todo el mundo sabe cómo, todos los ciudadanos saben cómo terminó, una de las propuestas más importantes que hubo de transformación estructural de la justicia. Pero creo que en este momento hace falta mensajes claros de la ciudadanía, a la ciudadanía, por parte del mismo órgano judicial, porque pretender endilgarle responsabilidades a nivel central del Estado, cuando los magistrados son electos por voto, cuando hubo un intento de reestructuración profunda del sistema penal, cuando hubo una cumbre de justicia que promovió principios de transformación estructural de la justicia, Bien. Hace falta que tengamos un órgano judicial a la altura de lo que demanda la ciudadanía. ¿Aquí el problema es los administradores de justicia o el mismo sistema? Yo creo que si evaluamos, el sistema de justicia tiene muchos componentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el sistema penal, donde evidentemente se sufre una crisis. Pero si cuando nosotros proponemos una transformación estructural de la justicia, en el caso del niño que en este momento fue víctima de un caso de negligencia médica. De Sebastián. Del caso del niño Sebastián. ¿Cómo se sanciona la negligencia médica actualmente? ¿Acaso no se sanciona por lesiones graves, gravísimas o homicidio culposo? Está protegido en este momento bajo el actual código de Código Penal, vigente desde el 72. ¿Está protegido el profesional médico? Sobre este tema los médicos hablan de que no existen peritos para poder evaluar esta situación. En materia penal, la Fiscalía cuenta con el Instituto de Estudios Forenses, el Instituto de Investigación Forense, el IDIF. La Policía cuenta con el IDCUP, que es también una institución también destinada a la investigación en casos como estos. En materia forense, cuando se produce un hecho como estos, están garantizadas las instituciones. Pero yo insisto nuevamente, si el primer intento serio que existió de transformación de justicia en materia penal, porque transformación estructural de la justicia estuvo en la cumbre, fue desechado por movilizaciones ciudadanas que lo único que hacen y lo único que hicieron al resultado actual es exponer al ciudadano a quedar en indefensión,
exponer a los profesionales de salud a no contar con los resguardos correspondientes, estamos hablando de que nosotros nuevamente requerimos, y es emergencia, un sistema penal que responda a las nuevas cualidades. Si haya sido aprobado, promulgado esta propuesta de un código del sistema penal, ¿la historia haya sido distinta ahora? Creemos que hubiéramos tenido elementos totalmente diferentes para abordar cada uno de los casos. Hubieran existido elementos diferentes para abordar, por ejemplo, la situación de los profesionales de salud a partir del caso del niño Sebastián. Hubiera sido sancionado como corresponde el que hubiera sido responsable de negligencia médica. Hubieran sido sancionadas como corresponden las autoridades si es que existiera una decisión diferente por parte de los administradores de justicia en el caso del bebé Alexander. Senadora, es importante lo que usted menciona, pero también es importante destacar la palabra de los médicos, quienes están en los hospitales. No hay gasas, no hay inyecciones, no hay insumos. ¿Eso de quién depende? En el caso de un hospital de tercer nivel de la gobernación, o me dirá algún profesional de salud, cualquier ciudadano debe saber. Hospitales de primer y segundo nivel, alcaldía municipal. Hospitales de tercer nivel, por su especialización, oncológico, San Juan de Dios el japonés, son hospitales de tercer nivel. Si no existen insumos, eso corresponde a la gobernación. La contratación de ítems de salud corresponde a la gobernación. Autonomía, ¿qué quiere decir? Yo te asigno un presupuesto y vos definís cómo invertir este presupuesto. Definís si hay más ítems de salud, si hay mayor cobertura de salud, decidís qué priorizar, tenés ahí los recursos económicos. La gobernación debe priorizar, garantizar, por ejemplo, los insumos básicos en todos los hospitales. El caso del oncológico es netamente hospital del tercer competencia nivel, de la gobernación. Competencia del gobierno departamental. Por eso es que sale la Secretaría de Salud del gobierno departamental a solicitar las informaciones correspondientes, porque es su competencia. Podemos, como nivel central del Estado, concurrir en algunas de ellas, pero la responsabilidad exclusiva en los hospitales de tercer nivel es del gobierno departamental y son ellos los que deben garantizar ítem de salud y servicios correspondientes a los niveles de salud que ellos atienden. Estamos hablando de un tema importante, la justicia justamente, y tiene muchos elementos, entre ellos esta selección y designación del fiscal general del Estado, que ya empieza en una nueva fase de entrevistas este miércoles. Más detalles nos daba la senadora Adriana Salvatierra, entre otros temas. Muchas gracias, senadora. Un placer. Solamente un tema de aclaración porque Bien. Hace poco estuvo una entrevista. No estaba prevista una condecoración de Patujú. Nosotros hemos revisado como parlamentarios la lista. Hubo un rumor en redes sociales que el vicepresidente iba a recibir el Patujú. Ese es el problema de las redes sociales. Se basan en rumores y no en información certera cuando se intenta desinformar. No existía ningún tipo de condecoración y tampoco estaba prevista la participación del vicepresidente, si bien fueron invitados, como todas las autoridades, fue invitado el gobernador de Santa Cruz, el presidente, el vicepresidente, no habrían confirmado su asistencia. De todas maneras, nosotros para precautelar la seguridad, la integridad de las personas que estaban siendo condecoradas, un conjunto más o menos 30 y 36 personas, se ha decidido postergar esta sesión, reasignar una fecha que probablemente sea la siguiente semana para que se dé continuidad con los actos. Senadora, la información corrió por redes sociales el día de ayer que el vicepresidente iba a recibir el Patujú, esta condecoración. Usted menciona que esto no estaba planificado. Es absolutamente falso. No tiene relación con la presencia de las plataformas en la plaza, en la Manzana 1. Se respeta cualquier forma de protesta. Lo único que nosotros hemos cuestionado es que tenés más de casi 700 obras para entregar. Tenés más de 3.500 millones de bolivianos de inversión del nivel central del Estado en carreteras, en aeropuertos, en centros de salud, en unidades educativas, en sistemas de integración energética, en hidrocarburos, etc. Empañar la fiesta de los cruceños atribuyendo reacciones políticas creo que no es correcto. Creo que faltamos al respeto a las fechas cívicas, al departamento de Santa Cruz, y están garantizadas todas las formas de protesta, siempre y cuando evidentemente sepas en qué momentos realizarlas, y eso es una obviedad. Ratificamos nuevamente, creo que se ha corrido información falsa con el fin de generar disturbios en estos escenarios. No corresponde, no fue una información adecuada, no fue una información proporcionada y correlativa con las listas de personas a las que se iba a brindar condecoración, y de todas maneras ratificamos a las personas que quedaron a la espera de estos reconocimientos. Se realizará la siguiente semana un acto protocolario. Muchas gracias, senadora. Gracias. Muy gentil. Seguimos con más en Bolivisión para usted.